más adelante. En el verso 5 dice, entonces, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se enojó tanto Caín contra Dios primero, porque no fue del agrado de Dios su ofrenda. ¿Por qué no se agradó Dios de la ofrenda de Caín? Porque era producto de un esfuerzo humano. Y los animales, viéndolo de otro punto de vista, son animales que no son realmente del producto humano. Entonces aquí encontramos que Dios ve con agrado la ofrenda de Abel y no ve con agrado la ofrenda de Caín. Y Caín llega a enojarse tanto que mata a su hermano. Fíjense bien, él estuvo dispuesto a matar a su hermano y no a matar una oveja para ofrecerla a Dios. Esta es una lección para aprender. Entonces, en el verso 10 del mismo capítulo 4 de Génesis, dice que Dios le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, yo no voy a andarlo cuidando. Y entonces en el verso 10 dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjense bien que es la primera vez que se menciona, tal vez en el libro de Génesis, la primera vez que se menciona la palabra sangre. Y precisamente la sangre de Abel que fue derramada en la tierra, dice que clamaba a Dios desde la tierra. ¿Por qué? Porque era un inocente. Caín lo engañó y le dijo, vamos al campo. Dice que estando en el campo, dice que lo mató. Así que podemos encontrar aquí algo, dice que la sangre clama. Bueno, Abel ya estaba muerto. Aquí la pregunta tal vez que podríamos hacernos es, ¿cómo es que Caín mató a Abel? ¿Cómo sabía que para matar a Abel, pues tenía que haberle dicho a alguien algo, cómo matarlo? Y allá en la primera carta de Juan vemos que dice que ¿por qué mató Caín a Abel su hermano? Dice porque era del maligno. Así que este homicidio, este asesinato no solamente fue obra de Caín, sino que la Biblia nos revela más adelante que fue también una obra del maligno llamándose Satanás. Satanás estaba detrás de esto. Y lo más seguro, hermanos y hermanas, es que a través de la Biblia vemos que una de las formas de las que usa Satanás para matar a las personas, se sabe que los primeros cristianos que en el primer siglo salieron con el mensaje del Evangelio, dice que muchos de ellos fueron degollados porque Satanás cree que si a un creyente le arranca la cabeza, ya no va a poder resucitar, pero esto es un error. Así que yo personalmente deduzco que no solamente tal vez le cortó la yugular o tal vez le cortó la cabeza, el caso es que dice que lo mató, y la sangre de Abel dice que clamaba a Dios. Luego vamos a ver, porque esto es muy interesante, por qué clamaba la sangre de Abel. Vamos a verlo más adelante. Pero entonces vemos aquí que las ofrendas desde el principio eran formas para acercarse a Dios. Abel lo logró y Caín no. Así que también a Caín se le llama el padre de las religiones a través del mérito personal. ¿Por qué? Porque fue el primero que él dijo, yo no voy a hacer lo que mis padres me enseñaron acerca de que Dios sacrificó animales y cubrió a mis primeros padres. Yo no voy a hacer eso. Yo voy a hacer algo diferente. Quiero acercarme a Dios, pero a hacer como yo quiero y no como Dios dice. Y a Dios no le agradó eso. Así que esta fue las primeras ofrendas que vemos allá en Génesis capítulo 4. Pero en Génesis capítulo 6, este tramo desde el capítulo 4 hasta el capítulo 6 cubre más o menos 1400 años, de 1400 a 1500 años más o menos.
¿Y qué vemos en Génesis capítulo 6? Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, pues la gente se multiplicó porque no había mucha muerte como lo hay hoy. El nivel de vida de aquellas personas era de cientos de años. Vemos en el libro de Génesis capítulo verso 10, por ejemplo, que hay muchas personas que vivían 900, 800 años y tenían de a 30, 40, 50 hijos. La mayoría de las mujeres eran mujeres grandes, robustas, y tenían de a 2, y ahí escuchamos en las noticias que hay mujeres que tienen de 4 y 5 hijos, pues a lo mejor en aquella época también, a tal grado que dice que se multiplicó la gente. Pero en el verso 11, en el verso 7 dice, dijo Jehová, en el verso 7, 6, 7, rearé de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué? Porque el verso 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, estaba llena de violencia. Fíjense bien, en el verso 11 dice que al haberse multiplicado la gente, también se multiplicó la maldad. La maldad dice que se corrompió la tierra. Hoy ustedes saben que uno de los trabajos y uno de los proyectos de nuestro presidente aquí en México es, cada rato sale a dar sus conferencias mañaneras y habla de que por fin llegó al gobierno y vamos a desterrar la corrupción, porque si algo le hace daño a un país, sea México, sea cualquier país, es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? ¿Se han puesto ustedes a pensar qué es la corrupción? La corrupción es cuando usted tiene una manzana muy bonita o una fruta y usted la tiene, y una vez que la fruta empieza a corromperse, ya no para, la corrupción ya no para. Yo estimo mucho a nuestro presidente, pues es un hombre que ha tratado de darle bienestar a México, pero es difícil que la corrupción se quite totalmente. ¿Por qué? Porque cuando la corrupción empieza, pues es galopante el trayecto. Así que en el verso 11 del capítulo 6 dice lo siguiente, que se corrompió la tierra delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido y se había corrompido su camino de sobre la tierra. Y Dios decide poner fin. Así que en el verso 12 dice que el camino de la gente que existió en aquel tiempo era totalmente hacia la corrupción. Como vemos hoy, hay países como los países en Latinoamérica que están doliéndose de tanta corrupción de sus gobernantes, y que por más que venga un gobernante que quiera quitar la corrupción, va a ser muy difícil, porque una vez que la corrupción entra, es lo que sucede cuando una persona se muere, entra en corrupción y no hay quien la pare. Una fruta que empieza a corromperse, la corrupción, aunque usted la ponga en el refrigerador, finalmente la corrupción logrará destruir a una fruta tan bonita. Así que la corrupción es algo terrible. Allá en Isaías 53:6 dice que cada quien agarró su camino, y era lo que sucedía aquí. Pero cuando Dios había decidido acabar con la tierra, en el verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Había un hombre justo, y por ese hombre justo es que todavía tenemos, gracias a Dios, la humanidad que todavía sigue caminando. Gracias a este hombre, a Noé, es que la humanidad todavía siguió funcionando, porque acuérdense que la Biblia dice que fueron 8 personas solamente, Noé y su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, y de ahí en el año 1500 Dios comenzó otra vez a repoblar la tierra. Pero cuando Dios le dice a Noé que se haga una arca para que pueda salvar a la humanidad, porque iba a ser destruida por agua, en el verso 7 Dios pone una cláusula. Dice el verso 2,
Vamos a leer desde el 1. Génesis 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios solamente una pareja. Así que esta situación de Noé es que tenía que traer 7 animales limpios, es decir, ovejas, cabras, vacas y todos los animales que después, de acuerdo a la ley, tenían que ser ofrecidos. Y dice que de estos animales limpios tenía que poner 7 parejas, y de los animales que no son limpios, como los cerdos, como los perros, los gatos y todos animales que ya no son animales, sino entran dentro de lo que son las fieras salvajes y todo eso, solamente una. La lista completa de estos animales limpios y inmundos está en Levítico capítulo 11, así que usted en su Biblia puede leer que Dios, cuando decidió poner los sacrificios y ocupar los animales, ahí da la lista de los animales limpios y sucios. Así que en Génesis capítulo 8, verso 20, una vez que el arca logra su cometido de salvar a esta familia y a estos animales, cuando sale Noé, después de estar casi un año dentro del arca y toda la tierra fue destruida por el diluvio, dice que en Génesis capítulo 8, verso 20, sale Noé y dice que lo primero que hace es edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Así que aquí la palabra holocausto significa ofrenda o sacrificio de animales. ¿Y qué pasa en el verso 21? Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová, no voy a destruir otra vez la tierra. Así que, ¿qué es lo que buscaba Noé aquí? Bueno, acercamiento, en primer lugar, ya que él baja del arca, bueno, él busca acercarse a Dios a través de su sacrificio, a través de su ofrenda, y otra cosa que él busca es agradecerle a Dios por haberle preservado la vida. Y hace su sacrificio, hace su ofrenda, y Dios dice que percibe olor grato. Pero seguimos con la historia, llegamos a Israel. Cuando Israel se encuentra en Egipto, en Éxodo capítulo 12, una vez que Dios decide liberar al pueblo de Israel después de estar allí 430 años con esclavitud allá en Egipto, dice que Él decide sacar al pueblo de Israel, y como última cosa, en Éxodo capítulo 12, sigo con Génesis, pero es Éxodo capítulo 12, Dios le dice al pueblo de Israel algo interesante. En Éxodo 12:3 dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Así que un cordero era el hijo de las ovejas. ¿Y qué tenía que hacer con este carnero? Con este cordero, verso 5, el animal será sin defecto, macho de un año, tomaréis de las ovejas o de las cabras. Así que un cordero de las ovejas o de las cabras tenía que ser macho de un año, no más, tendría que ser sin defecto. Verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14, desde el día 10 hasta el día 14 de este mes, y lo inmolaréis. ¿Qué quiere decir esto? Lo vas a matar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, entre 5 y 6 de la tarde, cuando se está metiendo el sol. Ya vemos que el día judío termina cuando se mete el sol y empieza un nuevo día cuando se mete el sol también. ¿Y qué tenían que hacer con el cordero? Bueno, tenían que matarlo, y en el verso 7 dice, y tomarás de la sangre y la pondrás en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo han de comer. Así que tenían que poner, la carne se la tenían que comer, la sangre la tenían que poner en los postes y en el dintel de la puerta. ¿Para qué?
Bueno, en el verso 13 dice: y la sangre os será por señal en todas las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que Dios, fíjense qué interesante. Yo cuando la primera vez que vi la luz de la circulación en los carros, aquí dice que estos judíos tenían que protegerse. ¿Qué daba la sangre? Bueno, en primer lugar daba la señal de distinción. Todas las casas que tenían la sangre en las puertas y en los dinteles, dice que era una distinción que Dios había mandado. La otra cosa que hacía la sangre era que daba protección en la puerta, tenía que estar en la puerta. Y la otra cosa que daba es liberación, la sangre. ¿De qué color es la sangre? Bueno, la sangre es roja. Y como dije, pues aquí dice que Dios dice: veré la sangre y me detendré. Es decir, Él iba a pasar, por eso se llama el Peshach, porque es el pasar. Cuando Dios viera la sangre, dice que era como un alto. ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué los semáforos son rojos? Yo siempre pensaba, bueno, son rojos porque Dios esta misma señal puso allá hace casi unos 3.500 años o algo así, y Él puso la sangre como símbolo de alto. Dios no podía pasar y hacerle daño a las familias que estaban ahí con su sangre puesta ahí. No tenía que estar en la vasija, sino que tenía que estar aplicada. Y eso me hace pensar que todavía muchos de ustedes, cada que vean un semáforo, se van a acordar de Éxodo capítulo 12. Pero ¿por qué la sangre? ¿Por qué la sangre? En Levítico, vamos a ir a Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4, ya vamos viendo que ya no solamente era la muerte de los animales como ofrenda, sino que Dios, como va avanzando la humanidad, nos va enseñando cosas en su palabra. Y bueno, ¿por qué la sangre? Bueno, la sangre en Levítico 4, 24 al 26 nos enseña una cosa. Dice pero vamos a leer solo el 27, porque dice lo mismo del 24. Levítico 4, 27, no 24, vamos a ir hasta el 27 para ahorrar un poco de tiempo. Dice: si alguna persona del pueblo pecare por error haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará. Tenía que matarla en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre sobre el altar. Verso 31, y le quitará toda la grasa, de la manera que fue quitada la grasa del sacrificio de paz, y el sacerdote hará arder sobre el altar la grasa, y será de olor grato a Jehová, y así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Fíjense, entonces la sangre aquí ya se le da un nuevo uso. Ya no solamente era para distinguir, para proteger, sino aquí, después de algunos años, Dios le ordena al pueblo de Israel que la sangre tenía que ser usada para expiar, y servía de un animal que moría por el pecador y le servía para perdonarlo. Así que en el verso 24 y en el verso 26 encontramos estas verdades. Es decir, la vida de un inocente animal, porque no tenía por qué morir, pero su vida le era quitada de un inocente por el culpable. En el capítulo 17 del libro de Levítico encontramos otra verdad más amplia todavía. Vamos a Levítico capítulo 17 en el verso 10. Ahí se va aclarando un poco más el uso de la sangre que era derramada
por los animales. ¿El por qué la sangre? Para mucha gente dice, bueno, es que a mí no me gusta porque la Biblia habla de mucha sangre, muchas batallas, muchas guerras. Pero hermanos y amigos, quiero decirle que muchas de las cosas que pasaron, que acontecieron en el pasado, tienen que ver con lecciones que ahora podemos aprender en el presente. Y en Levítico capítulo 17, en el verso 1, en el verso 10, dice lo siguiente: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué había esta prohibición? Bueno, aquí encontramos una verdad muy grande que no solamente es aplicable a los animales, sino para nosotros también. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Vieron? Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar primero, expiación sobre sus almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ya dijimos en otros estudios que hemos tenido que la palabra expiar viene del hebreo kafar, que significa cubrir. Así que la sangre que era derramada dice que era la vida de un animal derramada, mediante la cual una persona tenía que aceptar el derramamiento de sangre de la víctima, que era su vida, por la vida del pecador. Por eso Dios nos enseña que aquí en Levítico capítulo 17, versos 10 y 11, que la sangre servía para expiar, para cubrir sus almas y para expiar a la persona misma. Así que los sacrificios levíticos fueron diseñados por Dios. En primer lugar, todo el libro de Levítico hay varias ofrendas, pero una de ellas es ofrenda por el pecado. Los sacrificios levíticos fueron diseñados por Dios, en primer lugar, para agradar a Dios. En segundo lugar, para acercarse a Dios. A través de los sacrificios, como hemos venido viendo históricamente, eran con el propósito de que el pecador pudiera acercarse a Dios. Pero no podía acercarse así nomás. Dios legisló que si el pecador quería acercarse a Dios, tenía que hacer un sacrificio, matar el animal, tenía que ser derramada su sangre para así poderse acercar a Dios. Pero también el libro de Levítico nos enseña que los sacrificios y ofrendas fueron también para enseñar al pueblo a adorar a Dios. Así que entendemos que en el libro de Levítico Dios levantó un sacerdocio que fue puesto a la tribu de Leví como los únicos que podrían ser los familiares que tenían que ocuparse del templo, que en el pasado se llamó el tabernáculo, que era el lugar donde se reunían, y ahí estaba el lugar donde se hacían estos sacrificios. Así que Dios levantó un sacerdocio y levantó un lugar donde se hicieran estos sacrificios. Hablando de esto, hermanos, ya aplicándolo a estos días, en el pasado Dios tenía un sacerdocio a través del pueblo de Israel. Hoy la iglesia es un sacerdocio. Todos somos sacerdotes y todos podemos acercarnos a Dios. Vamos a verlo este privilegio nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Los judíos tenían un lugar. Dios les dijo, ninguno puede hacer su sacrificio en cualquier lugar. Todos los sacrificios los tienen que hacer a través de los levitas y aquí en este lugar de reunión. Así se le llama, el lugar de reunión. Por eso la mujer allá en Juan capítulo 4, la mujer samaritana le dice al Señor Jesús, Señor, ¿dónde vamos a adorar? Ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén, y nosotros, nuestros padres nos dijeron que en este monte. Y el Señor le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén habrá adoradores. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros no tenemos que ir a tal o cual lugar para adorar a Dios. Hay la falsa creencia dentro de la creencia popular de que Dios solamente está en los templos, y por eso mucha gente cree que yendo al templo ahí está Dios, pero la Biblia nos enseña en muchos pasajes de la Escritura que Dios está en todos los lugares, ahí donde usted está confinado. Por eso ahorita no importa que no tengamos donde reunirnos, no importa que estemos
lejos de los hermanos, ahí usted puede adorar a Dios de forma particular, porque esto es lo que nos enseña la Biblia. Así que hoy la iglesia es un sacerdocio. El lugar, bueno, ya no hay. El Señor Jesús dice que vendrían tiempos, y hoy son los tiempos, cuando hay adoradores que adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Ahora vamos a ver, después de hacer un recorrido histórico, vamos a irnos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento es precisamente a los hebreos a los que se les enseña que los hebreos, los judíos, los israelitas, todavía después de que vino Cristo, todavía querían, añoraban que fueran los sacerdotes, los levitas, añoraban todavía en el tiempo de Cristo. Acuérdense que se hacían los sacrificios, pero el escritor a los hebreos, el escritor a los judíos, el escritor a los israelitas, les dice lo siguiente, Hebreos capítulo 8, ahora bien, fíjense cómo le dice, ahora bien, vamos a aclarar un punto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote hoy? Bueno, el Señor Jesucristo. Ya no es Aarón y los descendientes de Aarón, sino es el mismo Señor Jesucristo. Dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Fíjense, el hombre levantó, lo que hizo Moisés fue levantar el centro de reunión para que los judíos tuvieran sacrificios, ahí centro de adoración. Después vino Salomón y él hizo un templo muy sinuoso, muy hermoso, pero al fin y al cabo fue hecho por el hombre. Verso 3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El sacerdote, con el sumo sacerdote, el principal de los sacerdotes, tenía que hacer su ofrenda por sí mismo, por sus pecados de él, como dice el libro de Levítico, y después de hacer la ofrenda por sus pecados personales, ya podría hacer ofrendas por el pueblo. Pero el verso 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea que Cristo, cuando Él hizo sacrificio, Él se fue al cielo, y desde allá en el cielo intercede por cada uno de los que nos acercamos a Dios, ya no a través de sacrificios, ya no a través de ofrendas, sino a través de la ofrenda de Cristo. Verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En una ocasión un hombre que era carpintero me dijo, yo le puedo hacer una imagen de madera, de cedro, del mejor cedro de aquí del sureste. Y yo le dije, pero es una imagen. Dice, pero las imágenes están permitidas en la Biblia. Dice, porque Moisés hizo los querubines que estaban de frente en el templo, en el lugar santísimo. Y yo le dije, no, pero no, Moisés no sacó la imagen de los querubines de su cabeza. La Biblia enseña que Dios le decía a Moisés que subiera al monte, y allí en el monte Dios le enseñaba las cosas reales, y de ahí Moisés tomaba el diseño y venía y los hacía. Así que Moisés aquí dice que Dios le dijo a Moisés que hiciera todas las cosas conforme Dios le iba mostrando, porque el tabernáculo de la tierra que hizo Moisés aquí en la tierra fue una copia del tabernáculo que está en el cielo. Ustedes pueden leer ahí en el libro de Apocalipsis, que vamos a ir más adelante. Así que ahora nuestro sumo sacerdote ya no presenta ofrendas a través de toros, de machos cabríos y de cosas que se presentaban en el Antiguo Testamento. Así que las formas para agradar a Dios, para acercarse a Dios y para adorarlo, pues era a través de hombres. Pero en 8:5 dice que estando ya presente Cristo. Y en Hebreos 9:11, vean lo que dice. 9:11, Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Ahora fíjense bien que en el verso 5 del capítulo 8 dice que las cosas que hacían los judíos eran figuras y sombras. ¿Qué es una sombra?
Bueno, si usted pone su mano aquí y el foco proyecta la sombra no es real. La sombra solo es algo que es una imagen muy cercana a lo que es la sombra de mi mano. Pero lo que hacía Moisés era que al pueblo le estaba enseñando la sombra de lo que en realidad se iba a dar después cuando vino el Señor Jesucristo. Por eso aquí en el verso 11 del capítulo 9 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Fíjense bien, el Señor Jesucristo, en el pasado Dios aceptaba la sangre de los machos cabríos y de los animales para cubrir los pecados, para expiar la culpa, pero no la quitaba. Pero aquí dice en el verso 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Qué encontramos esta enseñanza aquí, hermanos? Que la sangre de los animales que era derramada en abundancia, dice que purificaba temporalmente a las personas que se acogían a estos sacrificios. Pero dice que la sangre de Cristo, que fue ofrecida una vez y para siempre, dice que es de mucho valor. Yo sé que para muchos de ustedes tienen un problema. Como una vez a mí me dijo un hombre: ¿cómo es posible que un sacrificio que se hizo hace 2000 años sirva para que yo pueda obtener la salvación, si esto ya se hizo hace tiempo y esto ya es historia? Pero hermanos, yo quiero que vean el versículo 14. Dice: cuánto más la sangre de Cristo mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. ¿Se acuerdan del cordero? Dice que era un cordero sin defecto, macho. El Señor Jesucristo fue hombre y era sin defecto, sin mancha, sin pecado. Por eso cuando los judíos llegaban y le decían: tú eres pecador, y el Señor les decía: dígame qué pecado he hecho. Y los judíos callaban. Por más que los judíos querían acusar a Cristo de pecador, cuando lo llevaron ante Pilato y ante Caifás y ante todos estos, dice que solo con mentiras pudieron acusar a Cristo, porque dice que lo último que se les ocurrió fue decir: es que se hace llamar hijo de Dios, por eso debe morir. Pero en realidad nuestro Señor Jesucristo fue sin pecado. Así que aquí dice que ¿quién la ofreció? El Espíritu Eterno. Esto es interesante porque es una de las pocas veces que se habla, aparte de que es el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, aquí dice que es el Espíritu Eterno. ¿Qué hizo el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo? Imagínense esto: cuando estaba derramando el Señor Jesucristo su sangre, los animales que derramaban su sangre, dice que tenía que echarse al pie del altar y se convertía en tierra, no tenía valor. Pero la sangre de Cristo tenía algo muy especial. La sangre de Cristo, dice que el Espíritu Santo toma la sangre, la lleva delante del trono de Dios y la ofrece. Esto es muy interesante y esto es muy profundo para que ustedes entiendan. La sangre de Cristo, los que vieron esta escena cuando Cristo estaba muriendo y que el soldado romano llega y clava la lanza, y dice Juan que al instante salió sangre y agua, fue derramada. Pero la sangre del Señor Jesucristo nos enseña en la Biblia que fue tomada por el Espíritu Eterno para que esta sangre tuviera también un valor eterno. Grábense esto: la sangre de Cristo limpia en el pasado a los que creyeron que el Señor Jesús iba a venir, y limpia al futuro desde que el Señor fue ofrecido en la cruz del Calvario. Así que esto podemos aprenderlo aquí, que la sangre de Cristo tiene un valor eterno. Y dice que aquí que limpia nuestras conciencias. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que luchar a veces, porque cuando la palabra de Dios nos enseña que Cristo nos perdona
y nos limpia de todo pecado. Todavía tenemos conciencia de pecado, pero ¿cuándo es que tenemos conciencia de pecado? Porque nuestra conciencia está limpia. El que es pecador no se da cuenta que es pecador. El único que se da cuenta que es pecador es el que ha sido limpiado, el que ha creído en el Señor Jesucristo, el que su alma y su cuerpo ha sido limpiados por la sangre de Cristo, es el que se da cuenta de que se puede ensuciar por el pecado. Así que por eso aquí dice que limpiará nuestras conciencias. Las vestiduras. Ahora vamos a ver, hermanos, para resumir, que las cosas que el Señor Jesucristo ofrece son las mismas por las cuales los que vivieron antes de Cristo eran lo que buscaban. Por ejemplo, vamos a ver las vestiduras. Efesios capítulo 2, verso 13. Hablando de las vestiduras. Dice, pero ahora en Cristo, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Bueno, para el que estaba lejos. Cuando Adán y Eva dice que son echados, ahora por la sangre de Cristo dice que somos hechos cercanos. En Romanos 13:14. Romanos 13:14. Dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. ¿Qué vestido nos vamos a poner del Señor Jesucristo? Su justicia. La palabra justicia quiere decir rectitud. Y es su justicia, hermanos, cuando yo me presento delante de Dios con mis propios méritos, como lo hizo Caín, y yo quiero ofrecerle a Dios algo de mis cosas, Dios no las va a ver con agrado. ¿Por qué? Porque por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos vestirnos de la rectitud, de la justicia de Cristo, que le es otorgada al pecador por gracia, para que por esa justicia él sea visto delante de Dios como alguien que nunca ha pecado. Así que aquí nos habla de ser cercanos y de las vestiduras de que nos habla en el pasado. La justicia, Gálatas 2:21. Vamos a ver en Gálatas capítulo 2, verso 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, siempre que una persona me dice, es que yo voy a hacer esto, yo voy a traer esto, yo voy a meterme en sacrificio, yo voy a colgarme de esto, entonces la pregunta es, ¿para qué murió Cristo? Si el hombre se puede salvar por sí mismo, entonces la muerte de Cristo fue el desperdicio más grande de la historia. Pero aquí Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que en Gálatas 2:21 nos enseña que el Señor Jesucristo otorga su rectitud, otorga su justicia para todos los que nos acogemos a la vida de Cristo. Rociados, ¿cómo era? Vamos a ver en Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, esta verdad. 1 Pedro capítulo 1. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. ¿Dónde tenía que estar la sangre del cordero que se mataba en la Pascua? Tenía que estar en los dinteles, en el dintel y en los postes. ¿Dónde debe estar la sangre que el Señor Jesucristo que derramó en nosotros? Pedro aquí dice que fuimos rociados, realmente cubiertos con la sangre del Señor Jesucristo. ¿Y qué nos otorga esto? Lo mismo, señal de distinción. Nosotros somos distinguidos por ser rociados por la sangre de Cristo, y también tenemos la protección de la sangre de Cristo, y también Dios nos ha hecho libres también por la sangre de Cristo. Colosenses 1:14. Colosenses 1:14 dice lo siguiente. Vamos a ver en la palabra de Dios, Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. La sangre de Cristo, así como la sangre de los animales que era derramada, otorgaba el perdón temporal mientras venía el sacrificio perfecto de Cristo, dice aquí que obtenemos por la sangre de Cristo la redención y el perdón
de nuestros pecados. Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. Dice, Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí vamos a ver, ¿se acuerdan que Dios dijo, la sangre de Abel me habla, clama a mí desde la tierra? ¿Qué has hecho?, le dice a Caín. ¿Qué clama la sangre de Abel? Clama venganza, porque él era un inocente. Por eso aquí dice que clama mejor, habla, dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? ¿Por qué habla mejor que la de Abel? Porque mientras la sangre de Abel clama venganza, la sangre de Cristo clama ¿qué? Perdón, clama gracia. Así que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Y por último, hermanos, para terminar nuestra charla, vamos a ver en Apocalipsis capítulo 12, verso 11. Y esto sí que a mí me gusta mucho este tema. Perdonen que no fue lo amplio, porque habla mucho acerca de la sangre de Cristo, pero por el tiempo ya no podemos irnos más lejos. Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Los creyentes, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido protegidos, los que hemos sido rociados por la sangre de Cristo. Dice, y ellos, todos los que hemos creído, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿A quién le han vencido? ¿A quién? Pues vean nada más, verso 9. 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Hermanos, algunos de ustedes que han sido vencidos por sus pecados, por sus maldades, por sus cosas, detrás de todas estas filosofías y cosas y frutos de nuestra carne, detrás de eso está el enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Pero recuerden que estos hombres que van a morir y que han muerto por su fe en el Señor Jesucristo, dice que le vencieron por medio de la sangre de Cristo. Para ellos era más importante la victoria sobre Satanás que vivir. Por eso dice que a ellos no les importó el morir con victoria sobre Satanás. Así que, hermanos, la sangre de Cristo es tan importante porque desde un principio, poniendo el hilo, nos damos cuenta de que el Cordero de Dios, cuando Juan dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos damos cuenta de que esto es efectivamente lo que hemos aprendido. Así que yo espero con esto que ustedes hayan aprendido un poco acerca de las ofrendas y los sacrificios que se hicieron en el pasado, pero hoy tenemos un sacrificio más importante porque fue el sacrificio de Cristo mismo en favor de nosotros. Si tú eres una de las personas que todavía no tienes estos beneficios por el sacrificio de Cristo, yo te invito a que recibas a Cristo. Arrodíllate delante de Dios. Reconoce por primera vez que eres un pecador y pídele a Dios que Dios te perdone. La sangre de Cristo que Él derramó te va a dar todas estas cosas que yo he mencionado y que dice la palabra de Dios. Te va a dar el perdón, te va a dar las vestiduras, la justicia, la victoria y todas esas cosas por las cuales anhelamos. Así que yo te invito, y si tú eres un hermano que te has alejado de Dios, te invito a que reconsideres y vuelvas. No te vayas a morir con el dengue o con la pandemia que nos está azotando y te vayas a perder. Definitivamente esta es la gran oportunidad para que tú puedas hacer esto. Y yo les agradezco mucho. Estaremos subiendo nuestros videos para que ustedes sigan aprendiendo, y en cuanto podamos abrir el lugar donde estábamos reuniéndonos, pues los vamos a invitar también. Tal vez será por el mes de octubre, mientras pasa un poco esto, el tiempo de aguas, para que no haya tantos mosquitos.
Dios les bendiga, muchas bendiciones y nos vemos pronto.